Gloria a Dios, le damos gracias al Señor que en esta hora nos permite presentarnos nuevamente para poder transmitir la hermosa palabra del Señor que nos enseña cada día. Cada día es una escuela para nuestras vidas, amén, cuando ponemos atención a este tesoro que el Señor ha puesto en nuestras manos y en nuestros corazones. Así que le damos gracias al Señor y gracias a usted por estar pendiente de este programa. Amén. En este su programa Escudriñando las Escrituras, que se transmite a través del reloj de Dios y a través de nuestra página, la página de nuestra iglesia, Ministerios El Shaddai de Chacopí MN. Así que Dios le bendiga y bienvenido. Quédese con nosotras. Quédese, no se desconecte. Esperamos que nos ayude a compartir para que podamos ser todos edificados. Recuerde que el Señor habla conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y esperamos que esta serie de estos reyes de Israel y de Judá nos estén dando grandes lecciones que estemos poniendo en práctica en nuestra vida. Y creo que hoy no va a ser un caso diferente, dado a que cuando abrimos la Escritura, el Señor siempre nos habla si tenemos un corazón humilde y atento a pedirle al Señor que Él sea hablándonos, diciendo, Señor, yo quiero que esa palabra me hable a mí. Usualmente el pueblo del Señor tiende a pensar en el vecinito de al lado, en el hermano de al lado, pero creo que todos tenemos que comprender que la palabra es para nosotros, para nuestra edificación. Así es, amén. Y esta es nuestra parte número 23 de este programa de la serie de los reyes de Israel y de Judá. Y hemos orado al Señor y vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de 3 reyes, si Dios lo permite, porque tenemos 2 de los cuales no hay tanta información. Entonces trataremos de aprovechar el tiempo para estudiar a estos 3 reyes. Y el primero que tenemos es Joacás, hijo de Jehú. Recuerde que Jehú fue aquel rey que Dios mandó a ungir por medio de aquel profeta, que Eliseo mandó a aquel profeta sin nombre a ungirlo con el propósito de que destruyera la descendencia de Acab. Y Jehú fue un rey que se levantó cumplió con esa misión que el Señor le encomendó, aunque fue un rey que obedeció a medias, pero aún así decíamos que Dios premia nuestra obediencia, que Dios no es injusto, y debido a esa parte en la que obedeció es el mandato que Dios le había ordenado, que fue un trabajo duro. Amén. Exterminar a la descendencia de Acab no era tarea fácil. Amén. Fue un hombre que se esforzó en esa área que el Señor le encomendó, y Dios debido a eso le dice que 4 descendientes de él iban a levantarse en el reinado de Israel, en el reino del norte. Entonces miramos, aquí tenemos a un hijo suyo llamado Joacás. Y dice la palabra del Señor en segundo libro de Reyes, capítulo 13, del 1 al 3, dice: en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria. Y reinó 17 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Mire que tenemos 2 versículos, pero que nos describen literalmente cómo fue el reinado de este rey, que dice que fue por 17 años que reinó, pero hizo lo malo delante del Señor. Y aquí menciona a Jeroboam nuevamente. Amén. Le recordamos, por si usted ha perdido, amén, el hilo, amén, de que Jeroboam fue aquel rey que edificó aquellos 2 becerros de oro e hizo que el pueblo de Israel, el reino del norte, se descarriara y adoraran a aquellos ídolos, y ya no fueran al templo, a Jerusalén, a adorar, sino que se quedaran ahí cegados. Amén. Algo que a Dios aborreció, y que este hombre, Jeroboam, quedó para la historia por ser aquel rey desobediente. Y es que es como admirable, hermano, cómo lo malo se puede penetrar en nuestras vidas, cómo nosotros podemos ir de generación tras generación transmitiendo aquello que no le agrada a Dios. Hablábamos fuera de cámaras con Katy que me asombra eso, porque pasan cuántos años, hermano, a veces cientos de años, y nosotros podemos ver cómo quedó arraigada la idolatría en este pueblo, cómo se fue transmitiendo aquello que Dios aborrecía.
Y es algo que nosotros podemos ver en nuestra realidad, ¿verdad? Tú me recordabas eso de el catolicismo, por decir así, ¿verdad? Que es una religión que es muy grande, con muchos fieles alrededor del mundo, ¿verdad? Y cómo hay gente que se arraiga en la idolatría que le fue enseñada por sus padres. Yo miraba un documental ayer acerca de eso, de cómo los islámicos, musulmanes, transmiten esa doctrina, porque eso es un adoctrinamiento que hacen a los niños pequeñitos. Había un niño como de 6 añitos que habían tenido secuestrado estas personas, ¿verdad? Terroristas, los entrenan de una manera enseñándoles a odiar, les meten en su corazón el odio, que tenían que aborrecer a ciertos grupos, ¿verdad? Entonces el niño actúa violentamente y es entrenado literalmente para odiar, para hacer al mal a aquellos que se les designa. Entonces nosotros vemos estos grupos terroristas, por ejemplo, Hamas, el que está haciendo guerra contra Israel, Hezbollah, no sé cómo se llama ese otro grupo terrorista, pero ellos fueron niños entrenados a odiar y a matar a sus enemigos. Entonces, miramos aquí a un Israel que sigue manteniendo esta idolatría impregnada en sus corazones, que obviamente el bien siempre se predica, el bien, tenemos esa enseñanza gracias al Señor, pero ¿por qué el Señor nos manda a ser tan cuidadosos, a no seguir a aquellos que nos instruyen para mal y a no unirnos en yugo desigual? Porque nuestro corazón perverso, de acuerdo a la caída, desde la caída del ser humano, nuestro corazón es más dado a seguir el mal que el bien. Y que la palabra nos dice que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Y ahí es un llamado a que nosotros apartemos nuestra vida constantemente y que si somos de influencia para otras personas, porque hablábamos de eso, los niños, la importancia en sí de que en esta generación se les predique a los niños, se les enseñe a los niños quién es Dios. Amén. Porque esos niños van a dar testimonio en la futura generación que viene detrás de ellos. Entonces podemos ver a través de las escrituras que hubieron hombres que de generación en generación siguieron practicando el pecado que inició Jeroboam, que hasta en el rey que estamos viendo en estos momentos dice que lo está siguiendo. Y es lamentable, sinceramente, porque aún en nuestro tiempo el pecado sigue estando presente y las personas siguen practicándolo, pero aquellos que el Señor Jesucristo por su misericordia ha quitado esa venda, ahora tenemos que ser esas personas que le enseñen a los demás a ver la verdad, que esa verdad es Cristo Jesús en nuestra vida. Y lamentablemente tenemos un rey que dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Nada diferente a otros reyes que hemos visto. Se repite la historia, un rey más que hace lo malo ante los ojos del Señor. Y en los capítulos siguientes dice que el Señor los entrega en manos de los sirios, de Hazael, rey de Siria, y de su hijo, por mucho tiempo. Y hay sufrimiento, porque usted sabe que cuando la perversidad aumenta, sufre el pueblo. Así es. Estamos en un tiempo donde lamentablemente estamos viendo eso, que el pecado, la perversidad del ser humano va de aumento en aumento y los que sufren muchas veces son aquellos que no se pueden defender. Muchas veces lo miro como en los niños en estos momentos. Tenemos niños que están siendo adoctrinados con esta enseñanza de que no hay género ahora en día, de que todos somos iguales y tanta cosa, hermano, que en sí viene sufrimiento para las futuras generaciones, porque estamos dejando el consejo del Señor. Y algo maravilloso y sorprendente que a mí me daba en lección este rey es en el capítulo 4 de Segundo de Reyes, capítulo 3, versículo 4, perdón, dice: Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó porque miró la aflicción de Israel. Trae a mi memoria siempre la misericordia del Señor, que a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestro pecado, de constantemente querer hacer lo malo ante los ojos del Señor, cuando venimos en arrepentimiento a Él, el Señor escucha, mira nuestra aflicción y manda su ayuda. Amén, así es. Pero recordemos que dice que la desobediencia de este hombre, de Joacás, causó la ira del Señor. Entonces, no provoquemos a ira al Señor, porque esas cosas traen juicios tremendos.
Y dice, y dio Jehová Salvador a Israel, cuando este hombre dice que oró en la presencia del Señor. El Señor lo oyó porque miró la aflicción del pueblo. Porque aquí no era que Joacás se merecía que Dios lo mirara, pero hay un pueblo ahí que el Señor tiene misericordia. Amén. Dice, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová Salvador a Israel y salieron del poder de los sirios. Y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas, como antes. Con eso, con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron y también las imágenes de acera permanecieron en Samaria, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Entonces miramos a un Dios misericordioso tendiendo la mano por amor a su pueblo, pero miramos un pueblo desagradecido, como vamos a estar repitiendo en esto constantemente en estas enseñanzas, porque las historias se repiten y vamos a tener que seguirlo recalcando, pero creo que es algo que el Señor nos quiere recordar para que nosotros aprendamos de ello y nosotros seamos agradecidos. Amén. No imitemos lo malo del pueblo. Miramos a un reino con un poder militar bastante pobre. Imagínate que tenían 10,000 hombres de a pie y dice que solamente tenían 10 carros, 50 hombres de a caballo, así que era un ejército casi acabado a causa de que sus enemigos los habían derrotado porque le daban la espalda al Señor. Y no se habla tanto de este hombre Joacás, sino podemos ver ahí, amén, un hombre que le dio la espalda al Señor, pero que en el momento de aflicción por lo menos clamó a Dios. Dios lo escucha a causa de su pueblo, por amor a su pueblo. Lo salva, pero ellos siguen en el mal. Y vamos a ver que en estos 3 reyes como que seguimos viendo lo mismo. No hay tanta información acerca de él, pero sí podemos aprender de esos pocos versículos. Para nosotros, no imitar lo malo. Sí, es amén. Y este hombre muere y dice que queda en su lugar Joás, que si usted recuerda, hablamos Semana pasada, el la programa, clase la pasada. clase pasada acerca de Joás de Judá, pero este es otro Joás, este es Joás del norte, es el nieto de Jehú, el hijo de Joacás, el rey que acabamos de hablar, ¿verdad? Entonces no vamos a confundir. Recuerde que siempre en estos reyes existen nombres repetidos iguales, pero que son dos personas completamente diferentes. Entonces muere Joacás y queda su hijo Joás en el reino del norte. Y segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo del 10 al 13, nos habla un poquito de este hombre. Dice así: en el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Y podemos ver como las mismas palabras que se habló acerca de su padre son las mismas palabras que miramos aquí acerca de este rey Joás, un hombre que hizo lo malo ante los ojos del Señor, que siguió con la idolatría, siguió el ejemplo de su padre. Tristemente lo siguió. El 12 dice: los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, y el esfuerzo con que guerrió contra Amasías, rey de Judá, no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Amén. Entonces, prácticamente lo mismo que hizo su padre Joacás, ¿verdad? Y hace su hijo, y aquí ya nos está mencionando a otro rey que es Amasías, del cual nos vamos a tratar de desarrollar un poquito más, porque sí se habla más de él. Entonces, tenemos a Joacás, hijo de Jehú, y tenemos a Joás, hijo de Joacás, nieto de Jehú, que estaban reinando en el reino del norte. Entonces, mientras se levanta este Joás del norte, nieto de Jehú, aparece acá, amén, Amasías en el reino del sur. Si puedes poner la gráfica, por favor, Katy, amén, que sé que es como un poquito difícil, porque más cuando aparecen reyes
con el mismo nombre, pero creo que nos hemos encontrado reyes con el mismo nombre, pero que están reinando en reinos diferentes, como el reino del norte y el reino del sur. Entonces, en la clase anterior miramos a Joás, que viene en el reino del sur, ¿verdad? Aparece aquí este otro Joás en el reino del norte, pero Joás del sur murió y se levanta su hijo Amasías. Amasías, hijo de Joás del reino del sur. Y usted puede revisar en su casita ahí con tiempo la gráfica, todos los reyes que hemos estudiado, aquellos que tienen el mismo nombre, pero que son reyes diferentes, reinaron en diferentes años y normalmente en diferentes reinos. Pero vamos a hablar acerca de Amasías, hijo de Joás, rey en el sur. ¿Verdad? Segundo libro de Crónicas 25:1 al 2 dice: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Recordemos que en el reino del sur es donde hubieron reyes buenos, ¿verdad? En el reino del norte usted no ve muy seguido, usted no ve estas palabras. Eran reyes que se desviaron de la voluntad de Dios. Miramos a un Jehú que recientemente estudiamos, que hizo como la mitad. Bueno, ¿verdad? Hizo la mitad bueno, obedeciendo el mandato que el Señor le había ordenado, pero dice que no fue de corazón perfecto. Y eso es lo que estamos mirando con estos otros reyes que hubieron en el norte. Pero en el reino del sur hubieron más reyes buenos que eran puestos conforme a la voluntad de Dios y que trataban de seguir mucho el ejemplo de David, ¿verdad? Creo que uno de los que más ha marcado la historia es como Josafat, Asa, fueron de los reyes, de los mejores reyes que hemos estudiado en el reino del sur. Y aparece aquí un Amasías que dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de corazón perfecto. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Si usted recuerda la clase pasada, nos dimos cuenta que Joás, el padre de Amasías, fue asesinado porque él mismo había matado a Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote, que había dado todo por él. Lo dejamos como, concluimos que era un rey ingrato, amén. Pero como él había matado cobardemente a aquel profeta, también a él lo matan sus siervos. Pero aquí miramos a Amasías, su hijo, vengando a la muerte de su padre. Y dice que cuando él confirma su reino, él mata a aquellos siervos que habían matado a su papá. Pero por lo menos él actúa aquí con un poco, la venganza no es buena, obviamente. Nunca el Señor, la palabra del Señor nos enseña que el Señor dice: mía es la venganza, que nosotros no debemos de vengarnos de nadie. Yo pagaré, dice el Señor, porque Él es perfecto, sus caminos son rectos y Él sabe cómo aplicar la justicia a cada uno. Entonces no fue correcto lo que hizo Amasías, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña, pero lo hizo, como normalmente la gente hace cosas sin consultarse a Dios. Entonces miramos aquí, es eso donde nos dice que Él hizo algunas cosas rectas, pero no de corazón perfecto, porque Él mata a los asesinos de su padre, pero deja vivos a sus hijos tratando de aplicar lo que la ley dice, ¿verdad? Que el Señor dijo en su palabra que no iban a pagar a aquellos que eran inocentes por los que realmente habían cometido el pecado. Y eso está en Deuteronomio 24:16. Dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Jeremías 31:29 también dice: en aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias
tendrán la dentera. Y este es una buena versículo que nos hacen recordar acerca de la justicia del Señor, porque mucho se habla de los pecados generacionales, y que yo sí creo que nosotros heredamos malas enseñanzas y hemos hablado mucho acerca de aquí, pero no quiere decir que usted va a pagar por los pecados de su papá o de sus abuelitos, de los bisabuelos, ¿verdad? Sino más bien que nosotros transmitimos esas malas enseñanzas, y las malas enseñanzas y el pecado que nosotros practicamos nos va a traer los mismos juicios. Pero Dios hace un nuevo pacto y Él dice, yo voy a poner un corazón nuevo, ¿verdad? Un espíritu nuevo sobre vosotros, un corazón sensible a su palabra que ya nos enseña a tomar decisiones sabias. Y cada uno de nosotros va a ser juzgado por su propio pecado o será bendecido por su obediencia. Amén. Tenemos un Dios que es justo y da Así es. conforme a cada persona, cómo se comporta cada persona. Entonces miramos a un hombre aquí que dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y personalmente a mí me llama la atención esa frase, ese versículo que nos dice que este era un hombre recto ante los ojos de Jehová. Y yo me ponía a pensar entonces que es una persona recta ante los ojos de Jehová, pero que no tiene un corazón perfecto delante de Dios. Y venía a mi memoria David, que dice, este es un hombre conforme a mi corazón. Y creo que siempre hemos escuchado mucho y creo que muchos de nosotros tal vez le hemos dicho, Señor, hazme un corazón conforme al tuyo. Si una de mis peticiones al Señor es esa, que el Señor haga un corazón conforme al de Él. Pero ¿cómo podemos nosotros tener ese corazón? ¿De qué manera nosotros podemos tener ese corazón? Porque, hermano, vivimos en un tiempo donde las iglesias están llenas de creyentes, llenas de personas que puede que estén haciendo algo correcto. Voy a una iglesia, leo la Biblia, oro, pero más allá de eso, ¿será que el Señor está viendo de nosotros un corazón perfecto, un corazón conforme al de Él, o está viendo una rutina de nuestra vida, una rutina diaria, algo que nos hemos acostumbrado a hacer? Porque si una enseñanza he llevado acerca de este versículo es que muchas veces nosotros podemos estar haciendo cosas dentro de una iglesia, dentro de una congregación, y podemos que las estemos haciendo bien. O sea, yo participo de una alabanza, yo participo en ayudar en clases dominicales, o yo participo en muchas cosas, pero más allá de eso, ¿será que el Señor está viendo? Eso me ponía a pensar, ¿será que el Señor está viendo un corazón recto delante de Él? Que estoy haciendo las cosas rectamente, con las intenciones correctas delante de Él. Porque si nos vamos a la Biblia, en Mateo capítulo 7, versículo 22, el famoso versículo donde dice que en aquel día muchos le dirán, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Miro aquí personas que le están diciendo, Señor, yo hice esto otro, yo hice todo en tu nombre. Porque muchos podemos estar haciendo cosas en el nombre de Dios. Pero no las correctas. Pero no las correctas. Porque el Señor les dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces creo que es un llamado a examinar nuestro corazón y ver si las cosas que hemos estado haciendo han sido con un corazón recto, un corazón perfecto delante del Señor, recordando que el Señor escudriña nuestros corazones. Porque si cosa perversa usted y yo tenemos, hermanos, es este corazón que nosotros tenemos, que muchas veces tiende a querer lo malo, a querer hacer el mal a nuestro prójimo, a querer envidiar, a ser egoístas y cuántas cosas, esas concupiscencias que salen de nuestro corazón constantemente. He aquí un llamado a que nosotros le pidamos al Señor un corazón perfecto delante de Él. Que el Señor sea quitando, como tú decías, ese corazón de piedra, poniendo esa promesa maravillosa en nuestra vida, quitando ese corazón de piedra y poniendo un corazón de carne, un corazón que quiera constantemente hacer su voluntad y no la nuestra. Sí, vemos aquí un Amasías que tiene conocimiento de la ley, por lo menos en algunas áreas, ¿verdad? Y porque está poniendo en práctica lo que el Señor había dicho en su ley, ¿verdad? De que no iban a morir los inocentes por aquellos que habían sido culpables. Entonces, muchas veces, pues, se repite que tenemos obediencia a medias, a veces hacemos lo que nos conviene, ¿verdad? Solo cumplimos en lo que a nosotros nos conviene, pero no en todas las áreas que el Señor requiere. El versículo 7 del capítulo 25 del segundo libro de Crónicas, ahí estamos ubicados, dice más, un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey,
no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel. Bueno, antes de leer este pasaje, en los versículos 5 y 6 nos muestra que Amasías comienza a preparar un ejército, a contar su ejército. Dice que él tenía 300,000 hombres escogidos para salir a la guerra, pero ese ejército no le pareció suficiente a Amasías. Y miremos que había decaído. En el tiempo de Josafat había, creo que más de 1,000,000 de soldados en el reino de Judá. Estaba un reino bien fortalecido, bien armado. Obviamente la desobediencia del pueblo y toda su maldad había hecho hasta en eso, amén, que menguara esa capacidad que tuvieron para pelear. Entonces había 300,000 soldados y Amasías tiene la genial idea, entre comillas, de contratar a 100,000 más, 100,000 hombres valientes, dice, del reino del norte, para que ayudaran a pelear, para armarse, para ir a pelear en contra de los edomitas. Y en ese plan estaba Amasías cuando dice en el versículo 7, mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con él, ni con todos los hijos de Efraín. Que recordemos que cuando hablamos de Efraín se le conoce, era una de las tribus. Efraín fue el nieto de José, que fue a llegar una de las tribus más grandes en el reino del norte. Entonces a veces para nombrar al reino del norte o a Israel se le llama Efraín, porque era una tribu bien grande. El Señor le dice, no se te ocurra, por medio de este profeta, no se te ocurra hacer alianza con que serán sus propios hermanos. Recuerde que aquí son los hermanos, la familia peleada. Reino del norte y reino del sur eran las mismas 12 tribus divididas, son familia, llevan la misma sangre, pero que están enemistadas. Y el Señor no está contento con el reino del norte. Recuerde por eso, porque es un reino descarriado. Aquí miramos a los hijos de Jehú, que los dos se han descarriado y estaban siguiendo los pecados de Jeroboam. Por tanto, el Señor no está contento con ellos. Y aquí el profeta le dice, ni se te ocurra hacer alianza con ellos, porque Dios no está con Israel. No vayas a pelear con ellos. Y el versículo 8 le dice, pero si vas así, o sea, si tú no haces caso, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Mire qué lindas palabras le dice este profeta. O sea, no te metas por ahí. Si en caso tú no me escuchas y vas de necio a pelear donde Dios te está diciendo que no vayas, recuerda eso, que es Dios, en Dios es que está el poder, o para ayudar o para derribar. Que son palabras que creo que nosotros debemos de tener tan pendientes, que me encanta eso que dice el primero de Samuel en el capítulo 2, el cántico de Ana, que Ana dice esas palabras tan lindas, ¿verdad? Que Jehová es el que mata y el que da vida, el que enriquece y el que empobrece. O sea, Dios tiene el poder de hacer todas las cosas. Y si nosotros estamos del lado del Señor, vamos a estar bien, ¿verdad? Hay que tener bien consciente de eso. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Y esto es muy importante porque se dicen que eran más de 3 toneladas, lo que equivalía a 1,000 ciclos de plata. Él le había pagado a estos 100,000 hombres. Obviamente me imagino que al rey estaba haciendo alianza con Jorán del norte, porque no era de gratis que iba a llevar ese ejército del reino del norte a pelear, sino que él había pagado. Y cuando Dios le dice, no vayas por ahí ni hagas alianza con ellos, es lo primero que piensa, no, pero es que yo ya invertí, yo ya pagué, ¿qué va a pasar con toda esa plata que yo le di? Y el profeta le dice, pues no te preocupes por eso, porque con Dios se gana más. No importa que nosotros perdamos en cosas materiales en esta tierra, mientras que nosotros estemos obedeciendo al Señor. Amén. Según de Corintios capítulo 6, versículo 14 nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismos tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Sí, amén. Podemos ver aquí que aunque eran sus hermanos, eran personas que no estaban caminando correctamente delante de Dios. Hemos visto a 2 reyes que dice la palabra, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová.
hombres que no buscaron al Señor. Entonces Amasías no tenía nada que ir a hacer a relacionarse con estos hombres. Y creo que esta es una gran enseñanza para nosotros, hermanos, poder constantemente seguir las escrituras. Si nosotros consultáramos a Dios en todas nuestras decisiones, tendríamos resultados diferentes muchas veces. A consultar al Señor primeramente en cualquier tipo de decisión que nosotros vayamos a hacer. Y recordar que la Biblia nos habla acerca del yugo desigual, y esto no solo es en las relaciones sentimentales, sino que también es en todo aspecto. Ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas, hermano. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Yo me imagino una Amasías que decía, yo no puedo solo, yo necesito más ayuda. Ese es el pensamiento de este hombre. Así como muchas veces nosotros tratamos, como no consultamos al Señor, queremos hacer las cosas a nuestro alcance, en nuestras fuerzas, más el Señor nos vuelve y nos repite, hermano, que no es en nuestra fuerza. Sí. Es Él, es su poder, porque usted y yo no podemos hacer nada fuera del Señor. Y muchas veces si nosotros no consultamos al Señor, vamos a tener resultados no agradables a nuestra vida, hermanos, porque dice la palabra que hay caminos que al hombre, muchas veces a nosotros nos parece que lo que estamos haciendo está bien, está correcto, pero que su fin son camino de muerte. Este es un llamado a nosotros primeramente, decirle, Señor, seas tú poniéndome en el lugar que yo tengo que estar, caminando en tu camino conforme a tu voluntad constantemente. Sí, amén. Proverbios capítulo 16, versículo 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Qué hermoso proverbio este, que muchas veces nosotros pensamos que es por ahí, pero el Señor en su misericordia endereza nuestros pasos. Esto es lo que le pasa a este hombre. El Señor le manda profeta, le manda palabra y le dice, no vayas con estas personas, no vayas con Israel, porque yo no estoy con ellos. Y si tú vas con ellos es como que vayas en mi contra. ¿Y cuántas veces no viene palabra del Señor a nuestra vida que nos dice, no hagas esto porque esto no es la voluntad del Señor? Pero muchas veces nosotros no hacemos como este hombre. Gracias a Dios este hombre tomó consejo y no fue con estas personas, pero muchas veces nosotros tendemos a irnos en el camino que no es la voluntad del Señor, en contra de la voluntad del Señor, y tenemos que tener mucho cuidado, porque como dijo este profeta, el Señor tiene el poder para ayudar o para derribar, y muchas veces muchas personas están en momentos difíciles y dicen, ay, es que el Señor me está poniendo en este momento difícil. Muchas veces es nuestra desobediencia y nuestras malas decisiones que nos tienen ahí, porque el Señor manda su consejo en su palabra para que nos vaya bien, pero si nosotros no lo tomamos, hermano, ya son nuestras decisiones, son las consecuencias de nuestras propias decisiones, así que no le vayamos a echar la culpa al Señor, sino que culpémonos nosotros y pidámosle al Señor que nos ayude a poder caminar en su camino para no tomar malas decisiones. Y qué lindo lo que dice el profeta, Jehová puede darte mucho más que eso. No te preocupes por esa plata, eso es algo perecedero. Me recuerda también al joven rico que despreció el llamado del Señor Jesucristo porque pensó que todas aquellas posesiones que tenía valían más que seguir al Señor. ¿Verdad? ¿Qué nos puede estar pidiendo el Señor que dejemos nosotros? Apliquemos esa palabra a nuestras vidas. ¿Cuántos no obedecemos al llamado al Señor porque pensamos que vamos a perder mucho aquí en esta tierra, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor está pidiéndole a usted? ¿Qué es lo que el Señor le ha dicho que deje? Y no, pero es que vale mucho, no, pero es que esto es tan lindo, no, pero ¿cuántas excusas podemos poner? Pero grabémonos esta frase, Jehová puede darte mucho más que esto, hermano. Y si entendiéramos eso, no seríamos como el joven que despreció el llamado de Jesucristo. El versículo Dios dice, entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Aquellos 100,000 hombres del reino del norte que había contratado a Amasías, y aquí le dicen, no, ya no los ocupo porque está por lo menos aquí obedeciendo lo que el Señor le había hablado por medio del profeta, se enojan, ¿verdad? Se enojan muchísimo de cómo que este ya no nos va a ocupar si nos había contratado para ir a pelear. Eran hombres furiosos y con ganas de pelear, mire. Que a veces nosotros esos lacitos que hacemos trae consecuencias graves a nuestra vida, hermano. Dice, mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá,
desde Samaria hasta Bet Orón, y mataron a 3,000 hombres de ellos y tomaron gran despojo. Entonces el Señor sabía por qué le estaba diciendo que no hiciera tratos con estas personas. Estas personas pudieron haberse, así como fueron, que se fueron enojados y fueron a atacar las ciudades de Judá, mientras Amasías estaba ocupado. Lo mismo pudieron hacer en medio de la guerra y se le pudo haber vuelto bastante más grave el asunto en medio de la guerra. Entonces creo que nosotros tenemos que tener tanto cuidado. Cuando el Señor nos advierte algo, hermano, es porque Él sabe nuestro futuro. Amén. Nosotros lo miramos hasta donde apuntan. Mi mamá decía eso, ¿verdad? Tú solo sabes, mira hasta donde llega tu nariz, pero tú no sabes más allá. Yo sé más que tú, decía mi mamá. Cuando ustedes vienen, yo ya voy, decía. Creo que todos los señores decían eso, como que dicen, yo sé más que tú, hombre, obedece, hace caso. Y entonces a veces nosotros no entendemos, nosotros queremos comprender antes de obedecer, pero el Señor no siempre nos explica por qué nos está advirtiendo. Nosotros después nos enteramos, nosotros leemos las historias de la Biblia y decimos, ay, no, hombre, si es que era por eso. Pero a nosotros nos pasa lo mismo, el Señor nos dice, no, por aquí no vayas, no, pero nosotros no sabemos qué hay adelante. Pero con la historia de la palabra del Señor lo que podemos aprender es que recordemos eso, hermano, que los planes del Señor son perfectos y son Amén. buenos para nuestras vidas. Tratemos, digámosle, Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad, porque dice la palabra de Dios en Mateo 19 también, y los discípulos le preguntaron eso. Pedro dice que le pregunta al Señor en Mateo 19:27, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Oiga usted, qué recompensa para los apóstoles que dieron su vida por el Señor Jesucristo, que dejaron todo por seguir a Él. Ellos van a estar en un trono juzgando a las 12 tribus, a las 12 tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, el novio mundano, la novia mundana, que el Señor le dice, deja, no te unas en yugo. Es igual, ay, pero es que está lindo. No, déjelo, mire lo que el Señor ofrece. Dice, tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Nada, ¿qué le parece a usted la recompensa de obedecer al Señor? Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Mire qué linda la recompensa del Señor. Porque el Señor no te está ofreciendo cosas que se pudren aquí, sino cosas espirituales, donde no se corrompe, donde la polilla y el óxido no echa a perder las cosas. Eso es lo que el Señor ofrece. ¿Qué le parece a usted? Y algo que es importante que tú decías es que muchas veces nosotros queremos entender antes que obedecer. Y creo que si nos ponemos a pensar un poquito, hermano, aunque el Señor nos explicara, tal vez no le vamos a entender, porque nuestra mente es muy limitada, Pequeñita. nuestro conocimiento es muy limitado en esta tierra. No podemos comparar eso con la inmensa sabiduría del Señor Jesucristo. Él es la sabiduría. Entonces, necesitamos empezar a obedecer al Señor y a decirle, Señor, aunque yo no entienda, que mi mente siempre pueda captar, entender, discernir que tus planes son de bien para mi vida. O sea, poner en práctica esas palabras que tanto repetimos constantemente, pero en los momentos donde las necesitemos, hermano, es ahí donde nos volvemos hacedores de ellas, donde decimos, no entiendo, pero el Señor tiene una perfecta voluntad en mi vida y que sus planes son perfectos en mi vida y que yo voy a confiar en eso, en el que el Señor nunca ha perdido una batalla, siempre ha estado en el control y que Él no me va a dejar de su mano. Confiar en eso. Así es. Y los siguientes versículos nos siguen narrando que por lo menos ahí obedeció a Amasías, no llevó a los 100,000 hombres del reino del norte porque Dios no estaba de acuerdo con ellos, pero va a la guerra siempre contra los edomitas y dice que en el capítulo 14 a Dios le permite vencer esa guerra. Dice que matan 10,000 hombres en la guerra y luego agarran a otros 10,000 y los tiran a un despeñadero y mueren y Dios le da la victoria. Pero mire que con esa gran victoria nosotros muchas veces actuamos de esta manera. Es una manera muy conocida que a veces el ser humano actúa. Dice, volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí
por dioses y los adoró y les quemó incienso. ¿Qué le parece a usted? Dios, él va a la guerra, ¿verdad? Supuestamente obedeciendo al Señor, que no llevara a aquellos del reino del norte, pero cuando llega ya, Dios le da la victoria y lo que él hace es traer los dioses ajenos, los dioses extraños, pero no para quebrarlos y despedazarlos, como dice la palabra de Dios que tenían que hacer, sino para adorarlos y quemarles incienso, para decir como estos fueron los que me dieron la victoria a mí. Estos son los que merecen la honra. Y usted mira aquí una actitud tan descabellada, hermano. ¿Cómo es que Dios le va a dar una victoria y empieza, e inmediatamente después de la victoria empieza a adorar a aquellos dioses extraños? Entonces a mi mente venía eso, que a veces nosotros nos parecemos tanto, hermano. ¿Cuántas victorias nos ha dado el Señor? ¿Y cuántos de nosotros nos cuesta darle la gloria al Señor? ¿Cuántos de ustedes han recibido una sanidad que tal vez no tenía una enfermedad que tal vez ya no tenía cura? No había, según los doctores, ya remedio para usted. El Señor lo sana. Pero luego usted no dice que el Señor fue que lo sanó, sino que tenía un doctor tan bueno y tan inteligente y que le recetaron las mejores medicinas. Algunos viajan acá a Estados Unidos, de otros países, otros viajan a Cuba, que dicen que hay médicos muy buenos, y la gente después empieza a darle la gloria al hombre en vez de dársela a Dios. Amén. Pero a veces podemos hacerlo en cosas que a nosotros nos parecen más pequeñitas, pero que le robamos la gloria al Señor. Nos metemos a un problema, creo que al Señor le desagrada mucho como le desagradó con este hombre. Creo que debíamos de examinar, podríamos poner muchos ejemplos en qué le estamos robando nosotros la gloria al Señor. Por ejemplo, aquí en Minnesota ahorita hay una ley que fue aprobada para que todo inmigrante pudiera obtener su licencia de conducir. Y a algunos les puede parecer poquita cosa, pero es una gran victoria, hermano, en cualquier estado que aprueben eso, porque es algo que nos ayuda a todos los que no somos de este país, a nosotros poder andar más rectamente delante del Señor, a no andar violando las leyes que nos corresponde como hijos de Dios, como cristianos. Pero nunca vaya usted con su propia inteligencia, porque por muy inteligente que usted sea, si el Señor no nos da esa sabiduría y si no es la gracia del Señor en nosotros nada podemos hacer, sí, ni aún en esas cosas que parecen pequeñitas. Porque muchos que se creen muy inteligentes a veces van y chocan, ¿verdad? Allá se confunden y ya no se puede. Pero cuando vamos con un corazón humilde, sabiendo que es el Señor que nos da hasta la más pequeñita victoria que usted considere, hermano, pongamos al Señor en primer lugar y nos va a ir bien. Y obviamente nos toca estudiar. No vaya usted que por fe yo voy y no estudia nada. No, hagamos nuestra parte. Y el Señor hace lo que es imposible para nosotros. Amén. Y miramos a un rey que trae a los dioses que acaba de derrotar. Es que como cuando lo leemos muchas veces decimos, pero ¿qué le está pasando a este hombre? Acaba de ir ante esta nación de Edom, los destruye, sabe que que los edonitas adoraban a estos dioses, pero esos dioses no los pudieron liberar, no pudieron hacer nada por ellos. ¿En qué cabeza cabe que los voy a traer y ahora yo los voy a adorar? Yo les voy a levantar culto a ellos para que ellos me puedan ayudar. ¿Cómo me van a ayudar esos dioses a mí si no pudieron liberar a aquellos que le adoraron primeramente? Nosotros lo leemos y ahora decimos, okay, ¿a qué estaban pensando? ¿Dónde estaba su conocimiento en ese momento? Mas, sin embargo, como decía Lucy, nosotros somos completamente iguales muchas veces. Lamentablemente volvemos a repetir los errores que leemos. Muchas veces lo volvemos a repetir nosotros, pero esta palabra de hoy, hermano, nos tiene que ayudar para decirle al Señor, yo no quiero volver atrás, porque mira lo que pasa, el Señor saca a aquella persona del mundo, la saca del alcoholismo, la saca de la drogadicción y de muchas cosas, pero muchas veces esa persona dice, pero yo allá estaba mejor, me sentía más alegre, tenía más amigos, y recordamos el pasado, recordamos de dónde el Señor nos sacó. Si el pasado, hermano, usted lo va a recordar, debería de ser para darle la gloria al Señor y para decir la misericordia del Señor me sacó de ese lodo cenagoso y me puso en lugares celestiales, en lugares maravillosos de ahora en adelante. No pensar en aquello, porque muchas veces pensamos que hemos dejado cosas por el Señor. Nosotros no hemos dejado nada. El Señor nos ha sacado.
Porque de todas esas cosas. creo que era Pedro y Juan, ¿no? Que decían, Señor, lo hemos dejado por ti, pero cuando el Señor los encontró, estaban remendando sus redes. No había pescado nada. Eran redes rotas. Pero nosotros esas redes rotas a veces nos pensamos que es demasiado comparado con lo que el Señor ofrece. La pensamos, porque eso era todo para ellos, era su medio de vida, su fuente de ganar su dinerito y mantener a su familia. Pero a veces nosotros como que no sabemos calcular lo que el Señor realmente nos está ofreciendo. Amén. Meditemos, mis hermanos. Amén. Y viene palabra del Señor por causa de lo que este hombre dice en el capítulo 15. Él dice, por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otras naciones que no han librado a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, ¿te ha puesto a ti por consejero el rey? Déjate de esto. ¿Por qué quieres que te maten? Oye, escucha qué respuesta a la reprensión. O sea, llega el profeta a decirle, ¿cómo se te ocurre eso? Pero la reacción de Amasías es, ¿quién te puso a ti por consejero? ¿Quién te manda a ti darme consejo? ¿Por qué quieres que te maten? ¿Por qué estás buscando la muerte al venirme a corregir a mí? Y cuando terminó de hablar, el profeta le dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte. ¿Por qué has hecho esto y no obedeciste mi consejo? Entonces, aparte de que miramos a un Amasías con un corazón idólatra, arraigado todavía a la idolatría, también miramos un corazón soberbio, un corazón orgulloso, un corazón que no acepta corrección, que quiere seguir en su propio charco, en su propio hueco, ahí hundido en la idolatría, y Dios en su misericordia le estaba mandando a corregir. El siguiente versículo, en el versículo 17 dice, después de consultar con sus consejeros, estoy leyendo otra versión aquí, porque Amasías no le hizo caso al profeta, sino que él va con sus consejeros. Dice, el rey Amasías de Judá envió a Joás, rey de Israel, hijo de Joacás y nieto de Jehú, el siguiente desafío. Ven y enfréntate conmigo en batalla, dice esta versión más clara. ¿Cuál es la escena aquí? Recuerde que mientras Amasías está reinando acá en el reino del sur, está Joás, el nieto de Jehú, reinando en el reino del norte. Amasías acaba de ganar una batalla contra Edom, que fue de donde se trajo esos ídolos y empezó a adorarlos. Entonces él se creó como el papá de los pollitos aquí, ¿ok? Le gané a los edomitas. ¿Cómo no le voy a ganar yo a estos israelitas, a los del reino del norte? Y lo manda a enfrentar, lo está retando. Y en el versículo 18 la respuesta de Joás le dice, respondió a Amasías, rey de Judá, con el siguiente relato. Le pone una alegoría Joás a Amasías para tratar de hacerlo volver y para tratar de bajarle los humos. Dice, en las montañas del Líbano, un cardo le envió un mensaje a un poderoso cedro. Entrega a tu hija en matrimonio a mi hijo. Pero en ese momento un animal salvaje del Líbano pasó por ahí, pisó el cardo y lo aplastó. Tú dices, he derrotado a Edom y estás muy orgulloso de eso. Pero mi consejo es que te quedes en casa, le dice Joás, ¿para qué causar problemas que solo te traerán calamidad a ti y al pueblo de Judá? Mire, aquí miramos a un orgulloso, un soberbio que está confiando en sus propias fuerzas porque ha dejado completamente al Señor. Ahora estaba confiando en sus ídolos. Y al parecer, por lo que dice esta alegoría, es que él trató de emparentar con Joás, pidiendo que Joás le diera una hija para su hijo y hacer una alianza. Se creía poderoso y pensó que Joás no se iba a resistir al padecer. Acaba de ganar al rey de Edom, entonces aquel tiene que ceder a lo que yo le estoy pidiendo. Y si tengo la hija de él, vamos a tener alianza y prácticamente voy a tener paz con el reino del norte, pero de la manera equivocada. Entonces vemos a un Amasías orgulloso, tratando de emparentar con Joram. Y Joram, así que con esta alegoría que le pone, lo está comparando a Amasías con un cardo, con una plantita silvestre que nace por el desierto, que está llena de espinos, ¿verdad? Y él le dice, yo soy más poderoso. Aquel no estaba nada humilde tampoco. Joram se está comparando con un cedro del Líbano.
Y le dice a Amasías, tú eres como el cardito que ya nace en el desierto. Tranquilo, que no se te suban los humos solo porque has ganado una guerra, sino más bien no te has puesto a pensar, mejor quédate en tu casita. ¿Por qué te estás buscando problemas? Y no solamente problemas para ti, sino que también traerán calamidad para el pueblo. Y es algo muy bueno que deberíamos nosotros de poner en práctica de lo que está diciendo Joás del reino del norte, que a veces nosotros, porque hemos experimentado y hemos tenido victorias en el Evangelio, porque somos evangélicos nosotros y creemos en el Evangelio de Jesucristo, como cristianos, puede ser que algún amigo en el mundo, que en la misericordia del Señor Dios bendice a aquellos también y hace salir el sol sobre justos e injustos, y hay mucha gente que porque le va bien o hemos tenido victorias pensamos que ya las sabemos todas. Y el orgullo puede apoderarse de nuestro corazón. Y muchas veces vienen las caídas para eso mismo, para sanarnos del orgullo, para sanarnos de las arrogancias. Usted puede ver que han habido líderes con mucho éxito, con mucha fama, con muchas victorias, pero de repente, así como subieron, así los miramos caer, porque su corazón empieza a desviarse y han dejado de darle la gloria al Señor y empiezan a creer en sus propias fuerzas. Creo que el Señor es experto en eso, pero hay mucha gente que dice, Señor, ay, humíllame, Señor, humíllame. Yo digo, jamás oro así yo, hermano, porque el Señor es experto en humillar al soberbio. Yo mejor le digo, Señor, ayúdame a tener un corazón humilde y aceptar cuando yo me equivoco y humillarme yo solita. Y decir, Señor, perdóname. Antes de que el Señor ponga un dedito, mueva un vientecito, porque yo le aseguro, hermano, que solo una palabra del Señor nos aplasta. Él solamente tiene que decir la palabra, o para sanarnos o para despedazar a cualquiera. Y ese es el Dios que usted y yo alabamos. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios. Amén. Porque mira la diferencia entre un Amasías recién en el reino que escucha el consejo de este profeta cuando todavía no ha ganado esa victoria. Sí. Miramos a un hombre que despachó a aquellos 100,000 hombres de Israel que había contratado y dijo, ok, perdí el dinero, pero voy a seguir el consejo, el Señor va a estar conmigo. Pero una vez vino la victoria, completamente diferente. Ya le dije al profeta, ¿quién eres tú? ¿Por qué me estás aconsejando a mí? Porque eso pasa cuando viene el orgullo a nuestros corazones. Ya pensamos que somos mejor que cualquier persona, yo sé más, yo tengo más posición, y vienen todos estos pensamientos que nos hacen creernos en superiores a los demás. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con el orgullo, porque el orgullo puede jugarnos una mala pasada, hermano. Amén. Y el Señor quiere corazones humildes, hermanos. Corazones que sepan que el único grande, temible, el único Dios poderoso, el único dueño de la sabiduría es el Señor. Que amén. Nosotros, decía David, ¿qué soy yo, Señor? ¿Qué es el hombre? Y esa debería de ser nuestra actitud en cualquier momento. Mira en los tiempos que estamos. Vamos a ver esas personas que quieren que lo llamen el profeta, el apóstol, el ungido y el querubín. Nombre, el querubín. Y quieren ser exaltados tanto por el mismo orgullo de sus corazones. Personas, en la vida de Amasías yo miro una persona que iba iniciando bien, iba bien, recibió consejo. Y eso es lo que pasa muchas veces. El cristiano el primer año va bien, recibe consejo, quiere, pero una vez se le sube el humito a la cabeza, cuidado que se le suba a usted el humito a la cabeza, hermano, porque el Señor lo va a pagar, se va a desaparecer ese humo, así que seamos humildes delante del Señor, no imitemos lo malo de estas personas que inician bien, pero una vez en la altura, mire, entre más se lee una persona, más grande es el golpe cuando cae, así que tengamos cuidado, que si estamos en una posición elevada en estos momentos, demos gloria al Señor y le digamos, Señor, tome usted el control, haga un corazón humilde, que en todo momento este corazón le pueda dar la gloria, que jamás sea jactancioso, orgulloso, y que si llegan esas pequeñitas concupiscencias de orgullo a nuestra vida, las podamos poner al Señor, podamos amén. Venir delante de Él, confesarlas a Él para que Él nos pueda ayudar, porque mira lo que pasa con el orgulloso, nunca dice que es orgulloso, no, si yo soy humilde, yo no. Esa es parte del orgullo, no reconocer. No reconoce que es orgulloso, entonces el reconocer delante del Señor, Señor, siento que sí, estoy siendo un poquito orgulloso en cierta área de mi vida, ayúdame porque no quiero ser así, porque conozco tu palabra.
Y Sí, ese amén. tiene que ser nuestra petición delante del Señor. Sí, a veces un mensaje predicado en la iglesia y que le digan, oh, hermano, qué bonito mensaje. Usted ya se la creyó, oh, ¿cómo me las puedo? Y empieza a parar el pechito como pavo real, ¿verdad? A veces, hermano, a veces hasta en los títulos que nos ponemos, tenemos que tener tanto cuidado. ¿Cómo nos identificamos con los demás? ¿Quién es usted delante de la gente? Dejemos que sea la gente que vea en nosotros qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Amén. y aceptar con humildad todo lo que el Señor nos ha usado o nos ha dejado de usar como Él quiera, amén. A veces un predicador porque salió a predicar a otra ciudad, ya se pone en el perfil de su Facebook o de cualquier Evangelista. evangelista internacional. Y a la esquina salió, hermano, amén. Esas son cositas, hermano, amén. Apóstol fulano, ¿verdad? Profeta, que ahora hay muchos profetas, fulano y tal. Pero, ¿quién es el hombre? Dice el Salmo 8:4. Digo, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites. ¿Sabe qué somos, hermanos? Somos nosotros, el valor que tenemos es porque el Señor Jesucristo lo ha dado. Amén. Pero nosotros no somos polvo Cósmico. y al polvo volveremos. Nosotros decía un predicador, somos polvito cósmico, como el polvito, amén, y esas basuritas que vuelan ahí pues, en el espacio, amén, que nosotros ni siquiera las podemos ver desde aquí, pero somos solamente pecadores redimidos por la sangre de Jesucristo, Yes, amén. que por esa sangre tenemos ahora un valor incalculable, pero Yes. en Él, mis hermanos. Amén. Y somos redimidos por su gracia, salvos por su gracia. Y todo lo que el Señor deposite en estos corazones que se desvían, que se descarrían y que el Señor endereza, solo es para edificación del cuerpo de Cristo, que seamos útiles en la obra del Señor. Y si nosotros logramos comprender esa sabiduría que nos enseña la palabra del Señor, nosotros entonces llegaremos muy lejos. Y muy lejos, a lo que me refiero es a cumplir con aquello que el Señor nos ha encomendado. Usted no se preocupe cómo le digan. Si le dicen su nombre, pues así se llama usted. No se preocupe por el título que se pone. Ahora hasta hay pleitos por eso, hermano. Discusiones sin sentido. No, es que no me dicen así. Ay, entonces me muero de llorar. Olvídese de eso. Preocupémonos nosotros por cumplir aquel mandato que el Señor nos ha encomendado. Segundo libro de Reyes en su capítulo 14, porque también esta historia usted la puede encontrar. Segundo de Crónicas 25 y segundo libro de Reyes 14. Ahí usted puede encontrar el versículo 17 del segundo libro de Crónicas. Dice: y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Conspiraron contra él en Jerusalén y él huyó a Laquis, pero le persiguieron hasta Laquis y allá lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 17 años, y lo hicieron rey en el lugar de Amasías su padre, que después vamos a estudiar a este hijo de Amasías. Aquí termina Amasías. Miren, el orgullo, por mucho que usted se crea, que yo me crea, al final un día vamos a desaparecer de este mundo. Ojalá que sea, hermano, porque el Señor venga, ¿verdad? Y estemos con Él. Pero si el Señor no ha venido, a todos nos va a llevar un día de la muerte, donde volvemos, hermano, este cuerpecito se va a desintegrar, se lo comen los gusanitos y usted sabe qué pasa, ¿verdad? Con un cuerpo que se desintegra y ahí se acaba el orgullo del ser humano. Y es por eso que nosotros debemos de tener los pies sobre la tierra, no jactarnos de nada, hermano, porque nada tenemos. Todo del Señor, todo le pertenece a Él. Que el Señor nos ayude a tomar el consejo, como siempre decimos, de la palabra del Señor. Entonces hemos visto 3 reyes en esta clase, ¿verdad? Miramos a Joacás, hijo de Jehú. Miramos a Joás, también hijo de Jehú, que reinaron en el reino del norte. Y miramos a un Amasías en el reino del sur, hijo de Joás, valga la redundancia,
que reinó en el reino del sur. Y hemos aprendido de los primeros dos, que uno reinó 17 años y el otro 16, más de 30 años, que no le fue muy bien al pueblo, hermano, porque siguieron los caminos de Jeroboam, desviaron al pueblo por la idolatría, y el pueblo cada vez que había un rey malo gemía, sufría. Bueno. Miramos en ellos dos, amén, miramos en Joacás que oró en el tiempo de dificultad, Dios lo escuchó por amor a su pueblo, que tenemos un Dios misericordioso, como siempre lo repetimos, y la palabra del Señor nos enseña que Él, no importa lo que usted haya hecho, hermano, creo que debemos de hacer eso, ¿qué importa? Se equivocó, está bien, el que encubre su pecado, dice la palabra, no prosperará, pero el que lo reconoce y se aparta de él alcanza misericordia. Entonces no importa su pasado, no importa por muy desastroso que fue, perverso, clamémosle al Señor y el Señor está presto para escucharlo. Apartémonos del pecado. Y miramos después de esos dos reyes a un Amasías, amén, que también tuvo una obediencia a medias, que no obedeció por completo, que no tuvo un corazón perfecto delante del Señor, que no buscó al Señor como realmente el Señor se lo merece, sino que cuando el Señor le da la victoria, él se vuelve a los ídolos de Edom, le da la espalda al Señor, al final muere como un orgulloso, le llega a su fin. Y hemos hablado un poquito aquí acerca del orgullo. Recuerde que el orgullo es una característica de Satanás, hermano. En eso debemos de pensar nosotros, que hay cosas en las que nosotros podemos imitar a Dios, pero hay otras que imitamos al mismo diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora. Pero ese fue un pecado por el cual Satanás fue derribado de los cielos. Usted sabe eso, que él era un querubín en una posición muy buena delante del Señor, donde el Señor lo tenía en estima, pero no la apreció porque quiso ser más que el Señor y robarle la adoración al Señor. Y eso es un pecado que el Señor no tolera. Así que reflexionemos en su palabra, sigamos adorando y exaltando al que merece toda la gloria y toda la honra, y humillémonos nosotros antes de que el Señor nos humille, porque eso no se siente muy bonito, hermano. Mejor seamos humildes, pidamos al Señor que nos ayude a ser humildes. Amén. Y con esto hemos llegado a la conclusión de esta enseñanza, esperando, hermano, que sea de edificación para cada uno de nosotros constantemente, podamos aplicar todas estas pequeñas enseñanzas que nos dan estos capítulos, estos versículos, y que las pongamos en nuestra vida, que le pidamos al Señor que nos ayude constantemente a no repetir la historia, a que nuestra historia sea diferente. Así es, amén. Le esperamos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Le pedimos que siga orando por nosotras para que el Señor siga poniendo. Y nosotros oramos, no se preocupe, no piense que ahora le pedimos a usted. También oramos. Oramos, pedimos misericordia. Señor, recordando que el Señor viene la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia, es por Él que hablamos, amén, para su gloria. Así que damos gracias por su compañía, por estar pendiente de este programa, amén, y sigamos aprendiendo de la palabra del Señor. Esperamos que el Señor nos permita una próxima vez. Así que Dios les bendiga y la paz del Señor sea con ustedes siempre, hermanos. Una nube con la palma de una mano se acerca. Es la gran lluvia tardía de unción y poder. Se percibe un viento recio soplando en la iglesia. Es un gran avivamiento como el Pentecostés. Las enfermedades van a desaparecer. El enemigo tiene que retroceder.
se puede.